La mañana comenzó como todas mis mañanas buenas, en silencio, antes de que los pájaros decidieran si valía la pena cantar. La tetera se apagó con un clic, el vapor se enroscó en el aire, y la ventana de la cocina me regaló un cuadrito de cielo pálido de Guadalajara, del color de la leche descremada. Puse la taza sobre el viejo posavasos de corcho que aún lleva la marca descolorida del café de mi difunto esposo, y solo entonces recordé el papelito que dormía en el bolsillo de mi abrigo. Lo había comprado la noche anterior en el Oxxo de la avenida Chapultepec, ese que todavía guarda paletas de menta, junto a la caja para los chiquillos. Por costumbre pagué primero la leche, los huevos y la revista de crucigramas. El billete fue un capricho de último minuto, como arrancar un diente de león y soplarlo. Así se sentía siempre deseos chiquitos, que nunca decía en voz alta. Lo guardé al lado de mi credencial de la biblioteca, que es como pierdo las cosas últimamente protegiéndolas demasiado. Llevé mi café al rinconcito del desayuno ese con la silla tambaleante, que nunca arreglo, porque su quejido se ha convertido en una especie de compañía. Cuando metí la mano en el bolsillo, mis dedos encontraron el papel como si tuviera pulso propio. Lo alisé sobre la mesa y abrí el periódico en los números impresos en una fila ordenadita. La tinta era gris, no negra, como si quien la puso estuviera cansado. 3, 12, 21, 28, 36, 42. Los leí una vez y mis manos se enfriaron. Los leí de nuevo, y la cocina se alejó de golpe como si hubiera entrado en una foto de mi vida y la viera desde afuera. En la tercera pasada mi dedo índice tocó cada número, como las cuentas de un rosario. 3, 12, 21, 28, 30 y 6, 42. Y sentí el temblor subiendo desde mi muñeca hasta los huesitos de la mano. La suerte llega a los que menos la esperan, solía decir Ramiro, dándome un toquecito en la cabeza con el dorso del nudillo como para desalojar una duda terca. Tenía una manera de hacer que su optimismo sonara práctico como las instrucciones en un paquete de semillas. Lo vi en ese momento tan claro como si estuviera sentado enfrente, las mangas desgastadas de su camisa de franela, el quemado del sol en la frente, que siempre olvidaba proteger su sonrisa, que empezaba de un lado y dudaba antes de cruzar al otro. Me paré porque sentarme se sentía peligroso. La silla raspó el piso. La tetera chasqueó otra vez, mientras el metal se enfriaba. Caminé hasta el fregadero y de vuelta como si un ángulo diferente de la cocina hiciera los números razonables. Cada paso era como pisar hielo que podría aguantar. 800 millones de pesos, decía el periódico. El tipo de número que no parece humano. Pertenece a pozos petroleros, presupuestos de estadios y chismes de estrellas de rock, no a una bibliotecaria jubilada que guarda las botas de su difunto esposo junto a la puerta trasera, porque la forma en que se inclinan hace que el cuarto se vea equilibrado. Intenté hacer cuentas como si dividir el número en pedazos lo calmara. Impuestos, me dije, la mitad o algo así, luego más para esto y aquello, y lo que queda sigue siendo absurdamente grande, demasiado para doblarlo y guardarlo como una colcha de verano. Pensé en las cosas que el dinero podía arreglar, el ronquido de mi viejo Ford en la lluvia, las tejas parchadas, el dolor en la rodilla que ignoro hasta que me discute del banquito del jardín. Pero las imágenes se escaparon reemplazadas por caras. La de Nerea cansada con ese agotamiento suave de las enfermeras, la de Lauro sonriendo, siempre pensando 3 pasos adelante de su promesa, mi hermana Delfina con las cejas arqueadas contra la tontería. Las caras no pedían, solo estaban ahí llegando al mismo tiempo que el número, como si hubieran estado pegadas a él desde siempre. Revisé el billete otra vez. Los cuadritos negros no parpadeaban. Saqué mis lentes de leer, luego los más fuertes que uso para coser, como si el aumento pudiera hacer desaparecer la duda. Mi aliento empañó los cristales. Los limpié con la esquina de la manga.
y leí una vez más. Los dígitos convivían como una frase, en un idioma que no hablaba aún, pero que de alguna forma entendía. La taza de café se había enfriado en algo amargo. La tiré, la rellené y me quemé la lengua. El dolor fue un alivio, una razón física para retroceder. Llevé la taza nueva a la sala donde la luz temprana hace que los lomos de mis libros parezcan un coro. Puse el billete en la mesita y me senté al borde del sofá. Mis manos no se quedaban quietas en mi regazo. Hacían tareas chiquitas e inútiles: alisar un hilo, enderezar un posavasos, levantar la taza y bajarla sin beber. Pensé en llamar a Edkeak si alguien, y de inmediato supe que no lo haría. El impulso de compartir lo imposible es fuerte, pero lo que viene después es más fuerte. Consejos, expectativas, el recálculo repentino de quién soy para quien lo sabe. He visto cómo el dinero cambia un cuarto, incluso cuando es solo rumor, cómo las voces reacomodan su azúcar y su sal, cómo la generosidad puede ser una forma de llevar la cuenta. Así que hice lo que hacen las bibliotecarias cuando se enfrentan a preguntas que las sorprenden. Planeé recopilar información y quedarme callada hasta que el patrón tuviera sentido. El sitio web del periódico tendría los números oficiales. La oficina de la lotería tendría las reglas. El banco tendría a una persona con voz fresca que dice: vamos paso a paso. Pero no me moví hacia la computadora ni al teléfono. Vi cómo la luz se extendía por el piso hacia la alfombra que Ramiro eligió, porque le recordaba la costa. Solía decir que el patrón era un mapa si uno tenía paciencia. Tomé el billete otra vez y lo puse entre mis palmas. Era liviano y más pesado que cualquier cosa que tuviera. El mundo más allá de la ventana se iluminó, y en algún lugar un cuervo se anunció arrogante y ordinario. Respiré hondo, exhalé, y traté de sentir mis pies en el suelo. Los números no cambiaron. Nunca lo hacen. Pero yo sí un poquito en ese espacio, entre un latido y el siguiente, cuando el cuarto familiar pareció dudar conmigo como si toda la casa decidiera si aceptar este nuevo hecho. Miré el billete aterrorizada y el pasado comenzó a desenrollarse. El billete yacía en la mesita como un invitado que no estaba segura de haber invitado. No podía dejar de mirarlo como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. Pero cuanto más lo observaba, más me jalaba hacia atrás en lugar de hacia adelante, deshilando un hilo que se extendía a través de los años. Cuando Ramiro murió, yo tenía apenas 39, un coágulo repentino como un rayo. Un momento estaba plantando jitomates en el patio, y al siguiente, yo apretaba su mano en un pasillo de hospital, la boca del doctor, moviéndose sin sonido. Las semanas siguientes se emborronaron en guisados dejados en el porche, condolencias susurradas demasiado bajito, y las crueldades prácticas de la viudez, avisos de hipoteca, cuentas médicas, la pregunta de cómo criar a 2 hijos, cuando el duelo ya era el tercero. Nerea tenía solo 12. Entonces, torpe y seria, con sus cuadernos llenos de letra pulcra y garabatos secretos en los márgenes. Lauro tenía 15. Su sonrisa rápida, sus promesas más rápidas. Yo trabajaba tiempo completo en la biblioteca acomodando y catalogando. Luego llevaba a casa pilas de libros viejos para darles clases por la noche. Salíamos adelante, pero nunca más que eso. Usaba mis zapatos hasta que las suelas se separaban, parchaba jeans hasta que la tela se volvía gasa. Ellos nunca vieron las cuentas de medianoche que hacía en la mesa de la cocina, convirtiendo centavos en pesos con pura terquedad. La familia se supone que es una red, pero la mía era un colador. Mi hermana Delfina siempre decía que admiraba mi fuerza, pero la admiración no paga aparatos dentales ni solicitudes de universidad. Cuando mi hermano menor vino pidiendo ayuda después de su tercer negocio fallido, vacié lo último del seguro de vida de Ramiro en sus manos. Juró devolverlo. Aún estoy esperando.
Aprendí pronto que el sacrificio tiene una forma de multiplicarse. Una vez que la gente sabe que das, siguen pidiendo. Así que di. Cubrí la mitad del copago médico de Delfina cuando su marido perdió el trabajo. Ayudé a mi sobrino con la colegiatura. Dije sí incluso cuando mi estómago se apretaba al pensar en sobregiros. Decir no se sentía como un lujo que no podía permitirme, aunque me costaba más que dinero. Nerea creció en una mujer que nunca para. La enfermería le va bien, tareas interminables, horas interminables, pero también la agota. Tiene 45 ahora criando a mi nieto sola, malabareando turnos en el hospital y cuentas que siempre parecen apilarse más alto. Escucho el cansancio en su voz cada vez que llama, aunque trata de esconderlo con anécdotas de pacientes que la hacen reír. Lauro, a los 48 aún andaría a la deriva lleno de encanto que nunca se convierte en confiabilidad. Habla de emprendimientos como los niños hablan de castillos en el aire. Una vez fue un restaurante, luego un esquema inmobiliario, después una app de fitness. Tiene talento para convencer suficiente para engatusar a novias, amigos y ocasionalmente a mí, para prestarle cuando el sueño se seca. Siempre promete devolverlo, pero sus promesas están escritas en arena. Ahora los números en ese billete susurran posibilidades tan vastas que me aprietan el pecho. Pienso en lo que podría hacer por Nerea, pagar su hipoteca, crear fondos para la universidad, dejarla respirar por una vez en su vida. Pienso en Lauro también, aunque con él el pensamiento es más pesado. ¿Sería un regalo otra excusa para que apueste con su futuro? ¿O finalmente lo anclaría? No puedo estar segura. La riqueza en mi bolsillo es más ruidosa que el silencio y más pesada que cualquier deuda que haya cargado. Arrastra cada memoria de sacrificio al presente, exigiendo que la mida contra esta nueva fortuna. Mi corazón duele con el conocimiento de que las personas que más amo podrían ser las que este secreto destruya. Presioné mis palmas como en oración, mis ojos atraídos una vez más al billete brillando en la luz de la mañana. Y supe que tenía que decidir si dejarlo como un invitado silencioso o convertirlo en un arma de verdad. Esa primera noche no pude dormir. El billete yacía doblado dentro de un sobre en mi mesita de noche, su presencia más ruidosa que cualquier crujido de la casa o zumbido del refrigerador. Cada vez que cerraba los ojos veía números brillando en la oscuridad, como constelaciones, deletreando una nueva identidad que no estaba lista para reclamar. Al amanecer, renuncié al descanso y me volví a lo que siempre he hecho cuando enfrento algo que no entiendo. Empecé a investigar. La laptop en mi mesa del comedor parpadeó al despertar su pantalla lanzando luz pálida por el cuarto. Tecleé ganadores de lotería arruinados y el buscador entregó un desfile sombrío. La primera historia era de un hombre en algún estado del norte que ganó cientos de millones. En 4 años se declaró en bancarrota, perdió a su hija por adicción y habló públicamente de cómo el dinero lo maldijo. Otro artículo describía a una mujer que prestó plata a casi todos los que conocía, familia, amigos, vecinos, hasta que quedó con nada más que resentimiento y deudas. Página tras página, leía como cuentos de advertencia, cada uno repitiendo el mismo estribillo. El dinero no solo cambia circunstancias, cambia a la gente. Hice clic en artículos sobre demandas de parientes que se sentían con derecho a un pedazo, esposos divorciándose, después de fortunas repentinas, primos y viejos amigos de escuela, materializándose como fantasmas con manos extendidas. Había reportes de ganadores asesinados por gente en la que confiaban. Cada titular me presionaba más el pecho. En algún punto entre esas historias pensé en Nerea. Dejaría de verme como su madre y empezaría a verme como una bóveda. Me trataría Lauro no como la mujer que lo crió, sino como la financista de su próxima gran idea.
Podía imaginarlo sonriendo, prometiendo, jurando que solo necesitaba un poquito de capital semilla esta vez. Podía ver el alivio de Nerea si sus deudas desaparecían, pero también la culpa que seguiría su orgullo es tan afilado como su bondad. El pensamiento de que cambiaran cómo me miraban incluso en amor me asustaba más que la idea de estar sola. Quería preservar lo real entre nosotros, por frágil que fuera. Preparé otra olla de café y me senté con las manos ahuecadas alrededor de la taza, escuchando el tic-tac hueco del reloj de la cocina. El silencio llenaba el cuarto de una manera que no me consolaba. Me acusaba. Por un momento consideré llamar a Nerea solo para oír su voz. Imaginé las palabras formándose. «Mija, tengo algo increíble que contarte», y me congelé. Una vez dichas esas palabras no se podían desdecir. El mundo se inclinaría y torcería, y nunca podría enderezarlo. En cambio, abrí un cuaderno nuevo y escribí 3 palabras en la primera página: no decirle a nadie. Lo subrayé 2 veces presionando el bolígrafo lo suficiente para dejar surcos en la hoja de abajo. La decisión trajo una calma extraña, como cerrar una puerta antes de una tormenta. Si nadie sabía, nadie podía cambiar. Si nadie sabía, podía seguir siendo Amalia Reyes, bibliotecaria, jubilada, viuda ordinaria, con su pila de novelas de misterio y sus rosas en el patio trasero. El billete podía ser real y secreto, un puente que elegía no cruzar hasta estar lista. Mientras la luz del día se diluía en la tarde, guardé el cuaderno en el cajón de mi escritorio y deslicé el sobre con el billete a su lado. Mis manos se demoraron en la madera un momento antes de cerrarlo bien. En ese acto pequeño, sellé no solo el billete, sino la elección que moldearía los días por venir. El silencio en la casa se profundizó, y por primera vez me pregunté si guardar este secreto era protección o el comienzo de una soledad que aún no había medido. Los días después de mi decisión se veían en la superficie igual que los de antes. Me despertaba temprano, hervía agua para el café y la vertía en la misma taza astillada que Ramiro una vez me bromeó por no tirar. La grieta corría por el lado como una falla, pero aguantaba. Me gustaba pensar que era prueba de que algunas cosas perduran, incluso después de romperse. Cuando manejaba al centro el Ford viejo, traqueteaba sobre los baches de la calle Olivos, en su protesta habitual. Los ductos de aire olían ligeramente a tierra húmeda, no importaba cuántas veces los limpiara. En los semáforos veía conductores más jóvenes deslizarse en sus autos relucientes celulares, brillando en el tablero vidas aparentemente más suaves. La mía estaba cosida con hábito y paciencia, y ahora una fortuna secreta latía quieta en mi cajón del escritorio, intacta, como si perteneciera a otra mujer por completo. La rutina tiene una forma de agrandar las grietas pequeñas en las relaciones. Nerea llamaba cuando podía, pero su voz a menudo venía amortiguada por el agotamiento. Me contaba de dobles turnos de pacientes que se aferraban a su mano, de las prácticas interminables de fútbol de su hijo. Siempre sonaba como alguien corriendo una carrera que no había elegido. Yo escuchaba, animaba y mantenía mis palabras breves para que pudiera descansar. Sin embargo, cuando colgaba a menudo miraba el teléfono mudo y sentía el espacio entre nosotras ensanchándose no por falta de amor, sino por puro agotamiento. Las llamadas de Lauro eran diferentes. Venían con encanto envuelto alrededor de un propósito. «Hola, mamá». Empezaba su tono todo calidez, y en minutos la calidez se deslizaba en charla de oportunidades. El startup de alguien en el que quería entrar una propiedad de renta que podría duplicar su valor, un amigo que necesitaba un aporte en un torneo de póker. Sus frases siempre terminaban con la misma súplica callada, solo un poco de ayuda. Solía decir sí, más de lo que debía. Ahora le daba excusas suaves, pero el aguijón de la decepción en sus pausas nunca se suavizaba. Rara vez llamaba sin razón. En horas más quietas me encontraba revolviendo esas conversaciones,
como piedras en mi palma. Trataba de recordar los días cuando Nerea se acurrucaba contra mí en el sofá con un libro, o cuando Lauro me mostraba orgulloso un dibujo de un cohete. El tiempo los había llevado a la adultez, pero también los había alejado, y me preguntaba cuánto de esa distancia era natural y cuánto había permitido yo al dar demasiado de mí, demasiado libremente. La casa misma me recordaba lo que cargaba. Las fotos en las paredes nos congelaban en años cuando nos veíamos más cerca, menos cautelosos. El crujido de las tablas del piso me seguía como la memoria misma. Regaba las rosas en el patio trasero, podaba las flores muertas y pensaba en Ramiro otra vez. Sus manos en la tierra, su voz firme, mientras prometía que siempre tendríamos suficiente si enfrentábamos las cosas juntos. Mantuve esa promesa sola después de que se fue. El billete de lotería permanecía escondido, pero su presencia afilaba cada pensamiento. Me preguntaba en silencio: si tu hija está demasiado cansada para notarte ahora, el dinero la hará mirar más cerca. Si el amor de tu hijo está enredado con sus necesidades, la riqueza lo desenredará o lo apretará más. El billete no cambiaba mis rutinas, pero cambiaba su peso. Cada taza astillada, cada traqueteo en el auto, cada llamada breve se convertía en un recordatorio de que era rica en secreto, pero pobre en certeza. Esa noche sentada junto a la ventana con una lámpara derramando luz a mi alrededor, doblé mis manos y me pregunté si alguien en mi vida me quería sin condiciones o si la medida de su cariño siempre sería probada por lo que tenía para dar. Y fue entonces cuando el primer pensamiento de un plan comenzó a formarse tentativo como un susurro, pero lo suficientemente firme para seguirme al día siguiente. Empezó como un destello, un pensamiento que traté de apartar. Pero cuanto más regaba las rosas, cuanto más removía el azúcar en mi café, más fuerte se hacía, hasta que ya no era solo una idea pasajera, sino algo insistente. Necesitaba saber no qué haría mi familia con mi dinero, sino qué harían sin él. Las historias que había leído sobre ganadores de lotería se repetían en mi mente como himnos de advertencia. Familias fracturadas, hermanos demandándose hijos, desapareciendo en excesos. El miedo solo podría haber sido suficiente para mantenerme callada, pero debajo del miedo había algo más afilado. El anhelo de saber quién realmente estaba conmigo, no con mi fortuna. Conmigo. Me senté en la mesa del comedor una tarde con un bloc legal enfrente su superficie amarilla, rayada con expectativa. Mi bolígrafo flotó, luego escribió la cifra que me había perseguido por semanas: 100.000 pesos. No era una cantidad imposible, no tan chica que se pudiera ignorar, pero no tan grande que pareciera trampa. Si pedía esa suma, podía decirme que era creíble. Podía decir que tenía cuentas médicas o que mis ahorros se habían tragado una gotera en el techo. Ambas llevaban suficiente verdad para doler. Me dije que no planeaba engañar por crueldad. Estaba poniendo un espejo frente a las personas que más amaba para ver qué reflejaban de vuelta. Aún así, la palabra mentira se presionaba contra mi conciencia. Cerré los ojos, susurré el viejo consejo de Ramiro. A veces hay que probar las vigas de una casa antes de confiar en su techo. Y me sentí más firme. Saqué un cuadernito encuadernado en tela del cajón. Uno de esos regalos que las bibliotecarias reciben en fiestas de jubilación, mitad sentimental, mitad práctico. En la primera página escribí respuestas de la familia. Las palabras sonaban demasiado clínicas, así que agregué una fecha como si darle un lugar en el tiempo suavizara el filo. Debajo listé nombres: Nerea, Lauro, Delfina, Teodoro, unos cuantos más que se habían apoyado en mí antes. El plan era simple. Llamaría o visitaría a cada uno, compartiría la misma historia sobre perder parte de mis ahorros y preguntaría si podían prestarme 100.000 pesos para cubrir gastos hasta encontrar terreno más firme. Notaría sus respuestas si ofrecían dinero, excusas, consejos
o nada en absoluto. Luego, cuando llegara el momento, sabría con una certeza dolorosa quién merecía ser parte de la verdad sobre la lotería. Incluso mientras lo escribía, mi estómago se anudaba. Nerea, pensé, dudaría. Ya se estira delgada entre el trabajo y criar a su hijo. Lauro prometería, pero sus promesas son barquitos de papel. Delfina daría una lección. Teodoro suspiraría con simpatía, quizás, incluso me llevaría a cenar para distraerse de la culpa de no ayudar. Pero la verdad era que no sabía. Esa era toda la razón de esta prueba. Esa tarde me senté junto a la ventana con el cuaderno abierto en mi regazo. Las rosas se mecían afuera sus flores pesadas en el crepúsculo, y pensé en cómo la belleza a menudo esconde espinas que sacan sangre cuando menos lo esperas. Mi bolígrafo golpeaba la página constante como la manecilla de un reloj. Imaginé las conversaciones por venir, las voces corteses, volviéndose cautelosas, la calidez, diluyéndose en silencio, o quizás solo quizás, el sonido raro de alguien diciendo: «Te ayudo». No te preocupes. Cerré el cuaderno con cuidado y lo puse junto al sobre que guardaba el billete. 2 secretos ahora descansando lado a lado. Uno de fortuna, uno de prueba. Ambos moldearían lo que vendría. Doblé mis manos sobre ellos como si pudiera mantener todo contenido, solo presionando más fuerte, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Para la mañana sabía la primera llamada se haría. La mañana que elegí llamar a Nerea, me sentí como si entrara a confesar. Mi corazón latía demasiado fuerte. Mis palmas humedecieron el auricular antes de marcar. Me dije que estuviera calmada, que dejara mi voz llevar el equilibrio justo, de tensión y dignidad. Pero cuando contestó el sonido de su hola cansado casi me deshizo. «Nerea, soy mamá», dije aunque sabía que veía mi nombre en la pantalla. La costumbre me hacía presentarme un remanente de años de llamadas de biblioteca, cuando siempre explicaba quién era a extraños. «Hola, mami», dijo su voz rayada de cansancio. Podía oír un televisor murmurando de fondo, quizás repeticiones de un programa nocturno de mi nieto. «Estás despierta temprano». Apreté el teléfono más fuerte como si el agarre pudiera estabilizar mis nervios. «Necesitaba hablarte de algo». Bueno, me metí en un problemita. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente para imaginarla frunciendo el ceño, su frente arrugándose como cuando registraba signos vitales en el hospital. «¿Qué tipo de problema?», preguntó. Respiré hondo, firme pero deliberado. Las reparaciones del techo costaron más de lo planeado. Y con algunas cuentas médicas que vencieron vacié la mayoría de mis ahorros. Odio pedir, pero podría usar ayuda. Unos 100.000 pesos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Podía oír el tintineo leve de platos, el arrastre de ella cambiando en una silla. Luego vino su suspiro suave, pero lo suficientemente agudo para cortar. 100.000, repitió. La incredulidad en su tono me presionó el pecho. «Mami, eso es mucha plata». «Lo sé», dije rápido tratando de suavizar la petición. «Y no pediría si no fuera importante. Te lo devuelvo claro. Solo hasta que me ponga en terreno más firme». Su aliento se atoró, el sonido de alguien tratando de juntar sentido en un momento que no cuadra. «No es que no quiera ayudar», dijo finalmente, su voz apretándose. «Es solo... sabes cómo están las cosas aquí. La renta subió otra vez. La colegiatura de Mateo vence el próximo mes y aún necesita libros. He estado haciendo dobles y aún así se siente como arena escapándose entre los dedos». Cerré los ojos. Sabía que esta sería su respuesta, pero el aguijón aún me encontró. Ella cargaba sus propias cargas apiladas alto, y aquí estaba yo fingiendo agregar las mías. «Entiendo», susurré. «No, mami, por favor, no suenes herida. Solo necesito tiempo para pensar. Quizás pueda mover cosas, quizás sacar de ahorros. No será fácil, pero...» Sus palabras se desvanecieron enredadas entre amor y agotamiento. Su duda era ruidosa en la línea más ruidosa que cualquier rechazo.
La imaginé en la mesa de la cocina, hombros caídos, una taza de café tibio, olvidada en su codo. Querría ayudar. Lo sabía de ella. Pero querer y poder no siempre son lo mismo. No quiero que te preocupes. Le dije incluso cuando la preocupación era la única moneda entre nosotras. Tómate tu tiempo. Solo oír tu voz ayuda. Estuvo callada luego. Déjame revisar todo. Te llamo en un par de días. Cuando colgamos, puse el teléfono en la mesa y miré la pantalla muda. Las palabras se repetían en mi cabeza girando como pájaros inquietos. Solo necesito tiempo para pensar. Abrí el cuadernito, escribí su nombre y debajo, una sola frase dudosa. Quiere ayudar pero insegura. La tinta tembló ligeramente de mi mano temblorosa. Cerré la tapa y lo puse junto al billete, los dos secretos presionándose uno al otro como pesos en una balanza. Para entonces, sabía que tendría que volverme a Lauro después. Llamar a Lauro nunca era simple. Con Nerea podía contar con que el agotamiento moldeara su voz. Con Lauro nunca podía predecir si encontraría encanto, defensiva o silencio. Marqué su número tarde en la tarde, esperando atraparlo entre mandados, aunque sabía que su vida rara vez seguía un horario. «Hola, mamá», contestó alegre como si nos hubiéramos visto ayer, en lugar de semanas atrás. «Justo iba a llamarte». Timing loco. Así era siempre como empezaba, con coincidencia, vestida de intención. «Me alegra que contestaras», dije estabilizando mi aliento. «Necesito hablarte de algo importante». Hubo un latido. Luego el sonido leve de tráfico detrás de él. «Dime». Repetí la historia que le había dado a cara Nerea, cuidadosa de mantener los detalles idénticos. Reparaciones del techo, cuentas médicas, ahorros vaciados. Cuando dije la cantidad 100.000, su risa me sorprendió. «¿100.000?» dijo medio riendo. «Mamá, si tuviera esa plata tirada por ahí, estaría en una playa en algún lado, no sentado en tráfico, oyendo a un tipo tocar claxon como si cambiara el semáforo». La ligereza en su tono me pinchó. «¿Es serio?», Lauro le recordé suavemente. Suspiró entonces, dramático, como un hombre cargando el mundo en sus hombros. «¿Sabes cómo es desde el divorcio?». Sheila me dejó seco. Manutención de hijos, honorarios de abogados, y ni me hagas empezar con las tarjetas de crédito que cargó antes de irse. Aún pago por su gusto en muebles que ni siquiera tengo ya. Escuché el teléfono apretado contra mi oreja, las palabras apilándose en una torre familiar de excusas. Cada historia tenía un villano, una exesposa, un socio de negocios, un casero, y siempre él era el héroe que casi escapaba. «Pero he estado viendo un nuevo trabajo», continuó su voz acelerando. «Un amigo mío está empezando algo grande. Tech inmobiliario. La próxima ola, ya verás. Quizás solo necesite poner un poquito de capital semilla para entrar, pero una vez que despegue, estaré hecho». Cerré los ojos. Los patrones nunca cambiaban, solo los nombres, e industrias rotaban como cartas en un mazo. Entonces, ¿sobre la ayuda que pedí?, insistí. Sí, te oigo», dijo su tono suavizándose en esa calidez practicada. «Veré qué puedo hacer. No puedo prometer nada ya mismo, pero quizás el próximo cheque, o una vez que cierre este trato. Sabes que no te dejaría colgada, mamá». Las palabras eran suaves, casi convincentes. Casi. Pero detrás de ellas podía oír el vacío, la forma en que las promesas de Lauro siempre sonaban como globos brillantes inflados y rápidos en desinflarse cuando se manejan con rudeza. «Es amable de tu parte», logré, aunque mi pecho se apretaba alrededor del vacío. «Claro», dijo rápido, ya distraído por algo más. «Oye, tengo que irme. El tráfico se mueve y no puedo llegar tarde a esta reunión». «Te quiero, mamá. Te quiero», susurré al silencio después de que colgó. Puse el teléfono despacio, luego abrí el cuaderno. Debajo del nombre de Lauro escribí «desvío». «Excusas», prometió después. La tinta presionó más profundo de lo que pretendía, tallando en la página de abajo. Tracé las palabras con mi dedito, dejando que su verdad se asentara sobre mí.
El cuaderno se cerró con un chasquido suave, pero el eco perduró en el cuarto. 2 hijos, 2 respuestas diferentes, y aún la misma incertidumbre, acumulándose en mi pecho. Miré el sobre que guardaba el billete y supe que el círculo de esta prueba tenía que ensancharse. Mañana alcanzaría más allá de mis hijos y hacia el resto de la familia. La familia nunca era simple, pero pensé que la amistad podría ser terreno más firme. Los amigos, después de todo, se eligen. No llegan por sangre o obligación. Se quedan, creía yo una vez, porque quieren. Esa creencia me había llevado a través de los años después de la muerte de Ramiro, cuando amigos traían guisados y escuchaban mientras trataba de dar sentido a mi nueva vida. Algunas de esas caras se habían desvanecido con el tiempo, pero 2 permanecían lo suficientemente cerca para que me atreviera a probarlas. La primera era Eulalia. Nos conocimos cuando nuestros hijos estaban en primaria. Nos unimos por ventas de pasteles y recaudaciones para la biblioteca, y nos manteníamos en contacto, incluso después de que se mudara al otro lado de la ciudad. Tenía una risa que sonaba como campanas y nunca dejaba pasar una semana sin mandar un mensaje o llamar para platicar. Si alguien podría responder, pensé sería ella. Marqué su número a media mañana. Contestó rápido su voz tan brillante como siempre. Amalia, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo aguantan esas rosas con este calor? Sonreí ante la familiaridad incluso mientras la culpa me picaba la lengua. Aguantan. Eulalia, ojalá esta fuera solo una llamada de jardín. Necesito pedir algo más difícil. Su tono cambió callado pero alerta. Claro. ¿Qué pasa? Repetí la historia, las reparaciones, las cuentas médicas, los ahorros vaciados, y terminé con la misma petición. 100.000 pesos. El silencio que siguió se estiró delgado, casi quebradizo. «Oh, querida», dijo al fin, voz goteando simpatía. «Suena espantoso. No puedo creer que lo estés manejando sola. Eres una mujer tan fuerte». Las palabras vinieron como bálsamo, pero debajo no había nada sólido. No ofreció, no sugirió ni una fracción de ayuda. En cambio, cambió rápido a charla de cómo la vida se había vuelto cara, cómo las actividades de sus nietos le drenaban el presupuesto, cómo ella y su marido pensaban en reducirse. «Rezaré por ti», dijo su voz cálida antes de dirigir la conversación de vuelta a terreno más ligero. «Y oye, deberíamos almorzar pronto. Invito yo». Para cuando colgamos mi estómago, dolía. Su simpatía era un manto, no una mano. Abrí el cuaderno, escribí su nombre y debajo, palabras amables. Ninguna acción. La tinta vaciló mientras mi mano temblaba. La segunda amiga era Brigida, alguien que había conocido incluso más tiempo. Nos encontramos como jóvenes acomodando libros en la biblioteca, susurrando sobre nuestros sueños cuando los pasillos estaban quietos. Ella fue la que me llevó al hospital cuando Ramiro colapsó, la que se sentó conmigo hasta el amanecer, después del funeral. Décadas se habían grabado en nuestra amistad, y aunque nos veíamos menos, ahora creía que algunos lazos no podían debilitarse. La llamé en la tarde, corazón más firme, después de la charla hueca con Eulalia. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 6 veces. Fue a buzón. Intenté al día siguiente, sin respuesta. Dejé un mensaje cuidadoso y breve, explicando que necesitaba hablar. Pasaron días y el silencio se estiró. Intenté una vez más y el teléfono fue directo a buzón otra vez. Al principio me dije que estaba ocupada o viajando o simplemente había perdido mis llamadas. Pero mientras pasaba la semana, la verdad presionaba más, me estaba evitando. La mujer que una vez sostuvo mi mano a través del duelo había desaparecido en silencio. Cuando finalmente escribí su nombre en el cuaderno, dudé antes de las palabras. Luego presioné el bolígrafo y escribí sin respuesta. Desaparecida. La finalidad cortó más profundo de lo esperado. Cerré el cuaderno y puse mi mano en la tapa sintiendo el peso de lo perdido. La familia podía herir, pero la ausencia de amigos cortaba con una hoja más afilada.
y mientras las sombras de la tarde se alargaban a mi alrededor, supe que la próxima prueba me llevaría de vuelta a lazos de sangre que nunca podría escapar. Guardé a Delfina para una tarde de domingo cuando estaría en casa y en su humor más ordenado. Mi hermana vivía en un bungalow pulcro al otro lado de la ciudad, cortinas siempre arregladas. Justo así, patio recortado en obediencia. Sabía antes de marcar qué sonaría su respuesta, pero aún así, llamé. Contestó al segundo timbre. Amalia dijo su voz tan crujiente como tiza en un pizarrón. ¿A qué debo el honor? Odio molestarte, empecé ya encogiéndome en mí misma, pero tuve gastos inesperados. Entre el techo y algunas cuentas médicas, mis ahorros casi se acabaron. Me preguntaba si podrías prestarme 100.000 solo hasta que me estabilice. Hubo silencio seguido de un bufido suave. 100.000 pesos, Amalia, honestamente. Nunca has manejado el dinero bien. Incluso de niñas gastabas tu mesada en dulces, mientras yo ahorraba la mía para zapatos que duraran. Siempre piensas a corto plazo. El aguijón fue agudo aunque lo esperaba. Esto no es sobre hábitos, dije suavemente. Es sobre. Me cortó. Siempre es sobre hábitos. Parchabas el viejo abrigo de Ramiro en lugar de comprar algo duradero. Prestaste plata a ese bueno para nada de nuestro hermano y nunca viste un centavo de vuelta. Eres generosa hasta el error, pero la generosidad no construye seguridad. La disciplina sí. Deberías haber metido más en el retiro todos estos años, en lugar de ayudar a cada alma perdida que tocaba tu puerta. Sus palabras aterrizaban como golpes disfrazados de lecciones. Me senté ahí, el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando como si tuviera 12, otra vez atrapada robando galletas antes de la cena. Siguió delineando las virtudes del presupuesto, sugiriendo libros sobre planeación financiera, incluso ofreciendo ayudarme a redactar un plan de gastos más sensato. Cuando finalmente pausó, pregunté calladamente. Entonces, ¿eso significa que no puedes ayudarme ahora? Amalia dijo, su tono suavizándose. Pero solo un poco. No te ayudaría si te diera dinero. Solo repetirías los mismos errores. Lo que necesitas es guía, no efectivo. Imprimiré unas hojas de trabajo que usé con mis alumnos sobre metas. Te sorprenderías lo efectivas que son. Murmuré un gracias que no sentía y terminé la llamada. Mis manos temblaron mientras ponía el teléfono. Consejo que no pedí, juicio que no merecía. Esos eran los únicos regalos que Delfina parecía capaz de dar. Abrí el cuaderno, escribí su nombre y debajo 2 palabras que llenaron la página con fría finalidad. Solo lección. La casa estaba quieta a mi alrededor, pero mi pecho se sentía abarrotado con todas las voces de decepción y desvío. Amigos desvaneciéndose, hijos inciertos, una hermana convertida en maestra maternal. Cerré el cuaderno, lo deslicé junto al sobre y me senté en el crepúsculo profundizándose. Mañana, me dije, pediría a alguien más lejos en el árbol familiar. Y quizás, solo quizás, encontraría una respuesta que no hiriera. Para cuando contacté a Teodoro, mi primo del lado de mi padre, ya sabía qué esperar. Siempre había sido suave, practicado en el arte de parecer generoso, sin nunca separarse de nada que importara. Aún así, pensé que quizás la edad lo había ablandado, suavizado sus bordes en algo más confiable. Lo llamé temprano en la tarde cuando sabía que estaría en casa. Contestó con la voz retumbante que siempre usaba para llenar el silencio antes que nadie más. Amalia Hahn, pasados siglos. ¿Cómo estás? Estabilicé mi voz. Bien, Teodoro. Bueno, la verdad no del todo. Me metí en un poco de problema y pensé que podría ser alguien con quien hablar. La calidez en su tono se volvió drama rápido. ¿Problema? Tú de todas. Cuéntame todo. Así que lo hice. Expuse la misma historia que a los otros: reparaciones del techo, cuentas médicas, ahorros vaciados. Cuando llegué al final y dije que necesitaba 100.000 pesos, hubo una inhalación aguda de su lado. «¡Oh, Amalia!», exclamó su voz hinchándose con simpatía.
Eso es dreadful. Absolutamente dreadful. No puedo creer que hayas cargado esta carga sola. ¿Por qué no llamaste antes? Apreté el teléfono más fuerte, casi engañada por la compasión en su tono. Casi. ¿Solo se puso tan malo recientemente? Dije. Suspiró largo y teatral. Ojalá pudiera ayudar. De verdad. Pero los tiempos están más apretados de lo que parecen. El mercado ha sido unkind y acabo de poner un depósito en un Tesla nuevo. No creerías la lista de espera. Y luego está la casa de vacaciones en Puerto Vallarta. Tuve que reemplazar la terraza. Me costó una fortuna. ¿Sabes cómo se suman estas cosas? La hipocresía golpeó como un chorro de agua fría. Recordé las fotos que posteó la semana pasada, él en un traje, a la medida en una vinatería copa, de algo caro levantada hacia la cámara. Pensé en los bolsos de diseñador de su esposa alineados como trofeos en el estante detrás de ella en cada foto navideña. «Entiendo», dije calladamente, aunque mi voz llevó un filo que no pretendía. No lo notó, pero oye, continuó. «Eres fuerte. Siempre has sido la práctica en esta familia. Encontrarás algo. Y estaré aquí para animarte cada paso del camino». «Animarme». La frase se sentó amarga en mi lengua. Aplausos sin acción, consuelo sin costo. «Gracias, Teodoro», dije forzando firmeza en mis palabras. «Cuando quieras», respondió rápido. «Y no dejemos pasar tanto tiempo antes de hablar de nuevo. La familia debe quedarse unida». Cuando colgamos me senté en la cocina con el teléfono aún en la mano, mirando las rosas fuera de la ventana. La familia debe quedarse unida. Las palabras resonaron como una promesa hueca colapsando bajo su propio peso. Alcancé el cuaderno, abrí una página fresca y escribí su nombre. Debajo las palabras se formaron solas. Simpatía sin sustancia. Excusas envueltas en seda. Presioné el bolígrafo más fuerte de lo que pretendía la tinta, manchando los bordes de la página. Cerrando el libro sentí la familiar pesadez asentarse sobre mí. Una conversación más, una máscara más de cuidado, que se disolvía al tocarla. Deslicé el cuaderno junto al sobre y me recosté en mi silla, el silencio de la casa presionando cerca. Mañana traería otro nombre, otra prueba, otra oportunidad para que la verdad se revelara. No tomó mucho para que empezaran los susurros. No le había dicho a más de un puñado de gente, pero en mi familia, las noticias viajan más rápido que la verdad. Una petición cautelosa dicha al teléfono. De alguna forma creció. Piernas, brotó alas y voló a través de primos suegros y cualquiera con oído para escándalos. La primera pista vino en forma de pausa, al otro lado de la línea cuando llamé a Delfina, otra vez, por algo ordinario. Preguntó por las rosas, pero su tono era demasiado dulce, demasiado medido, como si manejara vidrio frágil. Luego lo deslizó. «Oí que estás pasando un mal rato». «Amalia, la gente está preocupada. Algunos dicen que podrías perder la casa si no tienes cuidado». Las palabras quemaron. «Perder la casa». Nunca dije eso, pero tragué mi protesta reacia a exponer la prueba por lo que era. «Me las arreglo», respondí, y ella dejó el silencio sentarse, un silencio que decía que no me creía del todo. Más tarde esa semana una vecina mencionó ver a Teodoro en una cena. Le había dicho a la mesa con un suspiro, lo suficientemente pesado para ganar simpatía, que la pobre Amalia estaba hundiéndose en problemas de dinero. Aparentemente agregó que era una pena para alguien de su edad no haber planeado mejor. La vecina trató de pasarlo ligero, pero capté el cambio en sus ojos, el destello de lástima, o peor superioridad. Cada retelling doblaba paso a mi historia en algo más pequeño y más mezquino. Lo que había presentado como una súplica honesta se convertía en una caricatura de descuido, de mal juicio, de una mujer en declive. Empecé a imaginar las voces, una prima inclinándose sobre su café susurrando. Siempre fue demasiado blanda con su dinero, dándolo a todos. No es sorpresa que esté en apuros ahora. O quizás, a su edad deberías de haber sabido mejor.
Caminando al supermercado una mañana sentí ojos demorarse una fracción más de lo usual. Un cajero que conocía de años ofreció llevar mis bolsas al auto, aunque solo tenía 2. Su amabilidad no era el problema, era la razón detrás. Pensaba que estaba fallando. La soledad tomó una nueva forma. No era solo silencio o ausencia, era la presencia de voces distorsionadas envolviéndome en historias que no escribí. Mi soledad se sentía abarrotada, llena de sombras de opiniones ajenas. Intenté ocuparme con tareas pequeñas, reacomodar libros en el estante, desempolvar marcos de fotos, podar las rosas. Pero el quieto después solo amplificaba los susurros. Pensé en Ramiro, como solía decir, «Deja que hablen». Sus palabras no pueden cambiar tu verdad, pero la verdad se sentía frágil ahora encerrada en un cajón en forma de billete que nadie podía saber. Por las noches desvelada repetía conversaciones con Nerea y Lauro, con Eulalia y Delfina y Teodoro. Sus respuestas se mezclaban con el chisme imaginado de la vid familiar, hasta que ya no podía decir qué dolía más sus rechazos, o la forma en que otros convertían esos rechazos en juicio. Una tarde, mientras cerraba las cortinas, capté mi reflejo en la ventana. Me veía como mi madre en sus últimos años, cansada alrededor de los ojos, boca fija, en una línea que sugería endurance, más que alegría. Ella también había sido chismeada cuando el dinero escaseaba después de que padre muriera. Lo soportó en silencio, y yo me había prometido ser más fuerte. Sin embargo, aquí estaba cerrándome en mí misma, dejando que palabras ajenas llevaran más peso del que merecían. Me volví del vidrio y fui al escritorio. Abriendo el cuaderno agregué una línea debajo de los nombres, ya allí. Susurros extendiéndose. Reputación cambiando. Ninguna ayuda, solo lástima. Lo cerré rápido presionando la tapa como para atrapar las palabras dentro. La casa estaba inmóvil, la noche pesada. Serví un vaso de agua, lo puse en la mesita de noche y me deslicé bajo la colcha. La soledad presionaba cerca, pero también el pensamiento de que mañana podría traer una respuesta diferente si me atrevía a pedir otra vez. 3 días después de que los susurros me alcanzaran, oí el sonido de un auto entrando en mi entrada. El crujido de la grava fue lento, casi renuente. Cuando abrí la puerta, Nerea estaba allí, sus hombros encorvados bajo una chaqueta gris, círculos oscuros bajo sus ojos. Parecía haber cargado la noche en su espalda. «Hola, mami», dijo su voz suave. Terminé un doble turno y pensé en pasar. La guié adentro notando el olor tenue de antiséptico pegado a su ropa, la marca de demasiadas horas en el hospital. Puso su bolso en la mesa y se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. Quise decirle que se acostara, que descansara, pero antes de poder, metió la mano en su bolso y sacó un sobrecito blanco. Lo empujó sobre la mesa hacia mí. No es mucho, pero es todo lo que pude juntar ahora. Lo miré incapaz de moverme. «¿Nerea qué?», interrumpió suavemente. 30.000 pesos. Sé que no son los 100 que pediste. La colegiatura de Mateo viene pronto y la renta saltó otra vez. Pero seguiré haciendo turnos extra. Averiguaré más si lo necesitas. Me miró a los ojos, los suyos orillados de rojo por el cansancio. «No es mucho, mami, pero estoy contigo». Las palabras quebraron algo dentro de mí. Mi pecho se apretó, mi garganta quemó. Intenté hablar, pero solo un sollozo escapó. Cubrí mi boca avergonzada de cómo vinieron las lágrimas rápidas, pero derramaron de todos modos, calientes y implacables. Nerea alcanzó mi mano. Su palma era cálida, su agarre firme a pesar de su agotamiento. «No llores, saldremos de esta. Siempre lo hacemos». Sacudí la cabeza abrumada por el peso de su sacrificio. 30.000 pesos de ella significaban noches perdidas con su hijo, comidas saltadas, sueño robado. No me había dado un número. Me había dado pedazos de sí misma. El sobre sat entre nosotras, delgado pero pesado con significado. Pensé en todas las promesas que había oído estas semanas pasadas, la simpatía sin sustancia, las lecciones y excusas. Ninguna se comparaba con esto,
El acto callado de una hija que tenía casi nada, pero aún elegía dar. Apreté su mano y susurré. «Ya me has dado más de lo que merezco». Frunció el ceño cepillando la esquina de su ojo. «No digas eso. Me criaste. Diste todo cuando no teníamos nada. Esto es lo menos que puedo hacer». Nos sentamos en silencio, después el tipo de silencio que no lastima sino sana. La vi sorber el té que le hice, sus párpados aleteando pesados, y deseé poder levantar el peso de sus hombros. Se quedó una hora antes de irse prometiendo llamar una vez que durmiera. Cuando el sonido de su auto se desvaneció, abrí el cuaderno y escribí debajo de su nombre: «Trajo 30.000». Sacrificó lo que pudo. Estuvo conmigo. La tinta se emborronó mientras lágrimas caían en la página extendiéndose en constelacioncitas. Cerré el libro, puse mi mano sobre él y sentí el quieto asentarse a mi alrededor. Por primera vez desde comprar ese billete, entendí qué significaba ser rica, no en dinero, sino en el frágil, costoso tipo de amor que perdura. Y aún así, mientras la casa se aquietaba, otra vez, supe que no podía parar aquí. Había una verdad más que enfrentar, una revelación que ya no podía retener. Mañana tendría que contarle todo a Nerea. El sobre aún yacía en la mesa la mañana siguiente, sus esquinas ligeramente dobladas, donde las manos cansadas de Nerea lo habían presionado. No lo había abierto. No necesitaba. Sabía que el peso de esos billetes no se medía en pesos, sino en horas robadas de su descanso, en turnos que la mantendrían lejos de su hijo, en la preocupación que estiraría su ya delgado ser. Me senté mirándolo mientras la luz del sol se arrastraba por la madera. Alrededor la casa continuaba en su ritmo usual, la tetera siseando el reloj, ticando, pero el sobre permanecía el centro quieto de todo. Pensé atrás en las semanas de llamadas y historias cuidadosas. La simpatía de Eulalia envuelta en seda pero vacía en el núcleo. El silencio de Brigida una vez inimaginable, ahora más ruidoso que palabras. Las lecciones de Delfina ensayadas y agudas como si mi vida aún fuera su aula. La hipocresía de Teodoro pesada por su charla de Teslas y casas de vacaciones. Incluso Lauro con sus promesas que se evaporaban antes de alcanzarme. Cada uno me había dado algo, consejo, excusa, lástima, pero nada que pudiera sostener en mis manos. Nerea me había traído esto no suficiente para arreglar un techo o borrar una cuenta, pero prueba de que el amor aún se estiraba delgado por mí. Alcancé el cuaderno y abrí las primeras páginas leyendo mi propia letra. Dudosa, excusas, solo lección, desaparecida. Las palabras eran contundentes, implacables. Luego volteé a la página marcada con el nombre de «Nerea trajo 30.000». Sacrificó lo que pudo. Estuvo conmigo. Mi garganta se apretó ante la diferencia. Todos los que tenían más dieron nada. La que tenía menos dio todo lo que pudo. Esa era la medida. No, el tamaño del regalo, sino el tamaño del corazón detrás. Tomé el sobre y lo sostuve contra mi pecho. Pensé en Mateo, su chico casi crecido ahora, necesitando a su madre tanto como ella me necesitó una vez. Ella había tallado este dinero de su propia seguridad frágil, porque no podía imaginarme parada sola. Lágrimas pincharon mis ojos, más suaves esta vez, menos como duelo y más como liberación. Por semanas me había preguntado cómo decidir quién podía confiarse con la verdad de mi fortuna. Ahora, sosteniendo este sobre pequeño, me di cuenta de que ya tenía mi respuesta. No era sobre devolución o responsabilidad. Era sobre quién aparecía cuando les costaba algo real. El resto de la familia se había revelado en sus silencios y evasiones. Nerea se había revelado en este sobre, frágil y delgado, pero más pesado que todas las promesas apiladas. Lo puse de vuelta en la mesa no para gastar, sino para guardar un artefacto, un recordatorio. El dinero se supone que mide seguridad, pero esto había medido amor. No necesitaba abrirlo para saber su valor. Mientras el día avanzaba, me moví por la casa con una certeza quieta que no había sentido desde esa primera noche con el billete.
Lavé platos, doblé ropa, regué las rosas. Cada tarea zumbaba con una firmeza extraña, como si hubiera estado esperando esta prueba para anclarme. Para la tarde, cuando regresé a la mesa, el sobre aún estaba allí como una promesa. Mis dedos trazaron su borde y supe que había llegado el momento. El secreto que había ardido dentro de mí por semanas ya no podía quedarse oculto de la única persona que había dado sin pedir nada a cambio. Mañana le contaría la verdad a Nerea. No dormí mucho la noche anterior. El sobre sat en la mesa entre el billete y el cuaderno, como si los tres juntos formaran un juicio que no podía escapar. Vi el reloj ticar pasada la medianoche, luego la 1, luego las 2 y al amanecer había ensayado las palabras una docena de formas diferentes. Ninguna sentía bien. ¿Cómo le dices a tu hija que la prueba que pusiste en sus hombros cansados nació no de necesidad, sino de miedo? Para la tarde finalmente llamé a Nerea. ¿Puedes venir esta noche?, pregunté. Mi voz vaciló y recé que no lo notara. Llegó justo después del atardecer, aún en su uniforme, pelo atado suelto, fatiga pegada a ella como una segunda piel. Puso su bolso en el piso y me miró con preocupación. «Mami, ¿qué pasa? Sonaste rara». Le hice gesto para que se sentara en la mesa de la cocina. El sobre aún estaba allí, intacto. Lo miró luego a mí. «¿Necesitas que traiga más?» No sé cómo, pero... Alcancé a través y tomé su mano antes de que terminara. «No, Nerea. Ya me has dado más que suficiente». Mi garganta se apretó, pero presioné. «Necesito contarte la verdad». Su frente se arrugó. «¿La verdad?» Me levanté y fui al escritorio en la esquina, saqué el cajón y traje de vuelta el sobre que guardaba el billete de lotería. Mis manos temblaron mientras lo ponía enfrente de ella. Hace 3 semanas compré un billete. Y ganó 800 millones de pesos. Por un momento solo miró parpadeando al papelito como si fuera un truco de luz. Luego soltó una risa corta incrédula. «Mami, esto no es chistoso. No es broma», susurré. «Ya lo confirmé y hablé con un abogado. El dinero es real. Después de impuestos, casi 600 millones». Sus ojos se abrieron, sus labios se separaron, pero no vinieron palabras. Miró del billete a mí y de vuelta como esperando el remate que nunca llegó. Finalmente su voz rompió el silencio. «Entonces, cuando llamaste, cuando dijiste que necesitabas 100.000, eso fue una mentira». Admití mi pecho pesado. No estaba en problemas. Quería saber quién estaría conmigo si no tuviera nada. Quería ver la verdad de mi familia antes de que vieran la verdad de mí. Retiró su mano presionando la sofá a su frente. «¿Me probaste?» La vergüenza fue aguda. «Sí. Y lo siento, Nerea. Tenía miedo. Miedo de lo que el dinero podría hacernos, de cómo podría cambiar la forma en que la gente me mira a ti». Leí historia tras historia de familias destrozadas de codicia, destruyendo amor. Necesitaba saber si el amor de mi hija podía sostenerse solo. Sus ojos se llenaron entonces, lágrimas brotando rápidas y derramando antes de que pudiera limpiarlas. «Mami, no tienes que probarme. He estado contigo todo el tiempo. Cada noche que trabajé, cada llamada que hice, cada peso que traté de ahorrar, no era una prueba. Era la vida». Alcancé su mano otra vez desesperada. «Lo sé. Y cuando me trajiste ese sobre, cuando dijiste que estarías conmigo, esa fue mi respuesta. Me diste más que nadie, aunque tenías lo menos para dar. Eso me dijo que podía confiarte esto». Presionó el talón de su palma a sus ojos, sacudiendo la cabeza. Luego soltó un aliento largo y tembloroso. No sé si estar enojada o aliviada. «Ambas quizás», dije suavemente. «Entendería cualquiera». Las lágrimas se ralentizaron y finalmente me miró. «¿Y ahora qué pasa?». Miré abajo al billete entre nosotras, luego de vuelta al sobre que me había dado. 2 medidas de riqueza, una pesada con números, la otra pesada con sacrificio. Ahora, dije voz firme. Al fin decidimos juntas qué hacer con él. Las palabras colgaban entre nosotras, frágiles pero verdaderas,
mientras la noche se profundizaba y el camino adelante empezaba a tomar forma. Nos sentamos en la mesa mucho después de que el té se enfriara el billete, yaciendo entre nosotras, como un testigo que ninguna podía ignorar. El aire estaba pesado con todo lo no dicho. Finalmente alcancé su mano otra vez. «Lo siento, Nerea», dije mi voz baja. «No solo por la prueba, sino por todas las formas en que te he hecho sentir que tenías que cargarme. Pensé que era cautelosa, pero ahora veo que era desconfianza. Merecías mejor». Apretó mis dedos aunque su cara permaneció tensa. Mami no estaba enojada por el dinero. Estaba enojada porque he pasado años sintiéndome invisible. Me trabajo hasta el hueso y a veces sentía que nadie lo notaba. No necesitaba ser probada para probar que te quiero. Sus palabras perforaron pero sonaron verdaderas. Pensé atrás en todas las llamadas apresuradas, las veces que le dije que descansara en lugar de escuchar de verdad, los momentos en que dejé su agotamiento estar en lugar de cercanía. Había confundido su silencio con distancia, cuando realmente era sacrificio. «Lo veo ahora», susurré. «Cada kilómetro que manejaste, cada hora que trabajaste, era amor incluso si no dije gracias suficiente. Siento haberte dejado sentir no vista». Lágrimas resbalaron por sus mejillas otra vez, pero esta vez más quietas. «Solo quería saber que creías en mí, mami. Que todo lo que he hecho importaba». La jalé a mis brazos abrazándola como no lo había hecho desde que era niña. «Importaba más que nada», dije en su pelo. «Y aún importa». Por primera vez en años hablamos sin el peso de expectativas no dichas. Me contó de sus miedos de criar a Mateo sola, de las noches que dudaba ser suficiente. Yo le conté de la soledad que se colaba después de que Ramiro muriera y cómo a veces daba demasiado a otros solo para no sentirme abandonada. Realmente escuchamos hasta que las palabras se suavizaron en algo nuevo. No perfección, sino honestidad. Y en esa honestidad, una sanación frágil empezó a coserse entre nosotras. Cuando finalmente se levantó para irse, besó mi frente y dijo: «Lo resolveremos juntas». Sus palabras me siguieron a la casa quieta, guiándome hacia la decisión que sabía tenía que hacer después. La semana siguiente me encontré una vez más en una oficina forrada con estantes de libros de leyes, del tipo que huelen a polvo y permanencia, papeles extendidos por el escritorio pulido, mientras el abogado explicaba cada cláusula con cuidado, su bolígrafo golpeando las líneas que necesitaba inicialar. Escuché no como una mujer desconcertada por la fortuna, sino como alguien lista para decidir qué construirían finalmente sus años de sacrificio. El primer documento creaba un fideicomiso para Nerea, firme intocable para que nunca más tuviera que elegir entre su propio descanso y la supervivencia de su madre. Un segundo fideicomiso nombraba a Mateo mi nieto, asegurando que su educación y futuro estarían seguros, no importa qué camino eligiera. Firmé ambos con una mano que temblaba, no de duda, sino de alivio. Luego vino la parte que me levantó más. Redactamos planes para donaciones, fondos para las bibliotecas locales, donde había pasado décadas de mi vida, y recursos para albergues de ancianos que siempre parecían a una tormenta de cerrar sus puertas. El pensamiento de manos desgastadas sosteniendo libros nuevos de cuartos solitarios, llenos de compañía y cuidado, me llenaba de una calidez que ni millones podían medir. Cuando terminó el abogado, juntó los papeles en una pila ordenada, los deslizó en una carpeta y dijo: «Has construido algo que durará». Llevé esa carpeta a casa como una linterna. En mi cocina la puse junto al sobre que Nerea me había dado, el de sus 30.000 pesos, aún dentro. Lado a lado contaban la historia mejor que cualquier palabra, sacrificio y abundancia, tejidos en algo entero. El peso del secreto era más ligero, ahora reemplazado por propósito. Y mientras cerraba el cuaderno por última vez, supe que solo quedaba un capítulo por vivir. Pasó un año como agua sobre piedras, remodelando sin borrar.
Mi vida se ve casi igual para cualquiera que mire de afuera. Aún me levanto temprano, aún bebo café de la taza astillada, aún cuido las rosas con sus flores cercas. El viejo Ford traquetea menos ahora reparaciones que me permití en silencio. Pero, por lo demás, vivo como siempre simplemente. Lo que ha cambiado no es visible para vecinos o primos que mantienen su distancia. El cambio vive en el aire de mi casa, en el ritmo de visitas de Nerea. Viene a menudo ahora no por obligación, sino con una ligereza que no le había visto en años. A veces Mateo se une estirándose en mi sofá bromeándome sobre mis novelas de misterio. Compartimos comida, risas y silencio, que se siente como pertenencia, en lugar de ausencia. Los fideicomisos y donaciones están en movimiento. Veo sus efectos en notitas pequeñas en el periódico, una sucursal de biblioteca, extendiendo horas un albergue agregando más camas. No necesito mi nombre tallado en placas. Solo necesito el conocimiento quieto de que vidas se tocan, que algo duradero ha empezado. Cuando miro atrás a los meses después de la ganancia, veo más claro ahora. El dinero no cambió a mi familia, o amigos lo reveló. La simpatía de Eulalia sin ayuda, el silencio de Brigida, las lecciones de Delfina, la hipocresía de Teodoro, las promesas vacías de Lauro, y luego brillando entre ellos el sobre de Nerea con sus billetes pequeños nacidos de agotamiento y amor. Esa verdad se convirtió en la brújula por la que he elegido todo desde entonces. Una tarde mientras el sol bajaba detrás de las rosas, me senté con Nerea en el porche. Apoyó su cabeza en mi hombro y sentí la firmeza entre nosotras más fuerte que nunca. La riqueza puede haber llenado mis cuentas, pero fue su sacrificio el que llenó mi corazón. Los números en el billete ya no me persiguen. Me dieron libertad, sí, pero más que eso me dieron claridad. Y en esa claridad encontré la verdad más rica de todas: el amor. Nunca se mide en lo que recibe, sino en lo que se atreve a dar.